Bueno, los hemos invitado a este programa, a este webinar sobre Business Partner y liderazgo estratégico, con el ánimo de que tengamos todos la oportunidad de escuchar a una conferencista, profesor de la categoría de nuestro expositor Claudio Alonso, que lo considero, pues, con toda su trayectoria que él tiene, un experto en los temas de business partner y que yo creo que nos puede dejar muchísimas enseñanzas para el Ecuador, nuestras empresas, para poder implementar este tipo de estructura muy conveniente para las áreas de negocio. Lo saludo mucho a Claudio, me encanta verlo y le cedo la palabra a Adriana para que haga la presentación. Y vamos a empezar. Muchas gracias, Caridad. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Adriana Vera y en nombre de la Universidad de Ecotec y su Unidad de Desarrollo Profesional y Consultoría, les doy la más cordial bienvenida al webinar Business Partner y Liderazgo, el futuro de la gestión de talento. Durante esta sesión, que tendrá una duración aproximada de 1 hora, contaremos con 50 minutos de presentación y 10 minutos para preguntas y respuestas. Los invitamos a participar activamente a través del chat, donde ustedes pueden dejar sus inquietudes o comentarios. Para acceder al chat, ustedes pueden hacer clic en el botón de color morado ubicado en la parte inferior derecha de sus pantallas. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado especial, Claudio Alonso, a quien me complace presentar. Claudio es psicólogo especializado en psicología del trabajo y las organizaciones, magíster en psicología organizacional y empresarial y doctorando en psicología. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión de personas en organizaciones públicas y privadas, liderando procesos de desarrollo, formación y coaching ejecutivo. Ha acompañado a líderes y equipos en la implementación de programas de capacitación, transformación cultural y fortalecimiento del talento, aplicando metodologías innovadoras y herramientas centradas en el desarrollo organizacional. En el ámbito académico, es director del programa de actualización de posgrado en gestión humana en las organizaciones en la Universidad de Buenos Aires, donde también se desempeña como profesor titular de Psicología del Trabajo. Además, es docente invitado en distintas universidades de la región. Su trayectoria se caracteriza por integrar la práctica profesional con la formación académica, generando puentes entre la teoría y la acción en contextos organizacionales diversos. Bienvenido, Claudio, y nuevamente bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Adriana, por tu presentación. Les doy las buenas tardes, para mí son las buenas noches. Les doy la bienvenida a todos ustedes a esta webinar. Desde aquí, un saludo afectuoso para todos ustedes, desde Buenos Aires, República Argentina, y un honor y un placer haber sido invitado a participar en este programa sobre gestión del talento y el haberme definido o denominado como el responsable de dictar estos dos módulos, que son el de liderazgo estratégico y el de desarrollo del modelo de business partner, ¿sí? Si ustedes me permiten un minuto, yo voy a compartirles una presentación más que nada para ordenar las ideas. Ahí vamos. Es un minuto nada más. Ahora sí deberían verla, ¿no? Sí, ahí sí la pone en modo presentación, Claudio. Buenísimo. Bueno, por la modalidad de esta plataforma que estamos usando, yo no tengo posibilidades de observarlos a ustedes, solamente puedo ver mi presentación, y entonces me voy a valer de la asistencia y el apoyo de Adriana. Adriana, en todo momento, cuando haya alguna pregunta o alguna intervención en el medio de mi disertación, y ustedes se pueden comunicar conmigo de esa manera, ¿sí? ¿Está bien?
Bueno, como decía Adriana recién, yo provengo del campo de la psicología y hace muchos años que trabajo en desarrollo organizacional, en desarrollo de personas, desarrollo de equipos, pero yo les puedo asegurar que nunca, como en este momento, después de tantos años, estoy observando la magnitud y la envergadura de los cambios que se están produciendo en el mundo en general, ¿no es cierto? Entonces digo, si yo quisiera plantear una primera dimensión de análisis sobre los temas que vamos a trabajar en esta hora, diría, eh, cuidado porque estamos atravesando una situación de turbulencia en el mundo en general, un mundo que muchos científicos y muchos pensadores caracterizan como el mundo VICA, un mundo volátil, ¿no? De cambios y transformaciones sumamente aceleradas y veloces, un mundo incierto que nos propone la aparición súbita de situaciones imprevistas, sorpresivas, ¿sí? Donde hay muchos factores y este, muchos actores y muchos intereses y muchos grupos influyendo sobre la situación, una situación compleja debido a la polidimensionalidad de los problemas que presenta, con una influencia muy fuerte de la tecnología, con un exceso muchas veces de información, y la ambigüedad vinculada a la multiplicidad de interpretaciones que hay en torno a los problemas que el mundo nos presenta, ¿sí? Pero yo en todo caso diría que hoy por hoy lo que nos preocupa en las organizaciones tiene que ver con, en esto sí no hemos cambiado demasiado, tiene que ver con la idea de cómo garantizar, cómo impulsar índices de productividad dentro de la dinámica organizacional, pero donde seguramente nos vamos a encontrar con una preocupación central, que es esta de cómo entender fenómenos productivos y económicos que están como incrustados en escenarios que no son económicos. Es decir, cómo comprender que tal vez hoy en este mundo turbulento, inestable, incierto, complejo, el mundo de lo productivo, ¿sí? No solamente está apoyado sobre la innovación tecnológica, sino que el mundo productivo también está apoyado sobre la capacidad competitiva que le otorgan las personas que trabajan en esa organización, ¿sí? Entonces digo, esta tensión entre el rendimiento de las personas y los propósitos de las organizaciones y este dilema acerca de cómo analizar y gestionar fenómenos productivos en escenarios que no son económicos, sino que son humanos, forma parte como de la caracterización más central, más acabada de las incógnitas y de los enigmas que hoy afrontan las organizaciones, ¿no? Con esta idea también de que justamente un mundo tan convulsionado, desde todas las perspectivas que uno lo mire, requiere que las organizaciones de trabajo desarrollen recursos adaptativos, ¿no? Que permitan la adecuación de la organización a nuevas contingencias que son seguramente por todos ustedes conocidas, pero donde empezamos a incluir fenómenos que probablemente hace 10 años atrás no incluíamos, ¿sí? Las turbulencias políticas están a la orden del día, las crisis económicas en algunas regiones del mundo son importantes, las transformaciones sociales y culturales nos sorprenden diariamente, la aparición de la conciencia sobre los problemas ambientales y los problemas vinculados al cambio climático que afectan claramente lo productivo, también nos generan hoy un desafío. Y ni que hablar de los temas demográficos, ¿no? Eh, no tengo el dato concreto de si en Ecuador está ocurriendo esto, pero en países como Argentina o en otros países de la región, como Chile o como Paraguay o como Colombia,
hay un descenso notable de las tasas de natalidad y hay un ascenso notable de la longevidad de la población. Con lo cual digo, además de provocar esto problemas en los sistemas previsionales, ¿no? Hay cada vez menos gente en actividad para sostener las jubilaciones de mucha más gente que no está en actividad. Esto también trae dificultades a la hora de encontrar en el mercado laboral los recursos necesarios para poder operar desde lo humano, ¿no? Por lo tanto, digo, un mundo convulsionado, un mundo en transformación, un mundo en un proceso de cambio muy, muy importante, eh, cuyos niveles transformacionales están impactando fuertemente, decía yo antes, en la lógica productiva y en las dinámicas propias internas de las organizaciones. Esto evidentemente lo que hace es interpelarnos claramente sobre cuál es el rol que hoy tienen las organizaciones en cuanto a su capacidad adaptativa a estos contextos y cuál es el rol al interior de la organización que tienen las áreas que se ocupan de la gestión de las personas. Yo por lo pronto digo, hoy recursos humanos, o como querramos llamarle, porque es muy curioso esto de que todavía hay como una cierta confusión acerca de la mezcla, el enriedo que se da entre los conceptos de recursos humanos, capital humano, talento humano, gestión humana, ¿sí? Eh, Provisoriamente quedemos la idea de áreas de recursos humanos que por ahí operan sobre tres dimensiones. Una dimensión transaccional, que es la dimensión clásica, vinculada a, a dotación, vinculada a la gestión administrativa de las personas, una dimensión más operativo-funcional, que está ligada a los procesos y a las prácticas más tradicionales de recursos humanos, como pueden ser capacitación, desarrollo, análisis de potencial, etcétera, y una dimensión que es la que se está tratando de instalar progresivamente, que es la dimensión del liderazgo transformacional o del liderazgo estratégico, que es la que opera sobre otros fenómenos que tienen que ver sobre la cultura organizacional, sobre el clima laboral, sobre los procesos de change management, de cambio, y sobre los procesos de desarrollo de talento. ¿Sí? Entonces digo, yo marco estas tres dimensiones que incluso las podríamos ver en este cuadro, donde vemos cómo históricamente los conceptos de lo humano en el trabajo fueron evolucionando progresivamente y pasamos de la idea de relaciones laborales a la idea de relaciones humanas, a la idea del personal de la compañía, la llegada al concepto de recursos humanos, el pasaje por la idea de capital humano hasta llegar al concepto actual de talento humano, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las diferenciaciones? Hay un autor que lo vamos a trabajar mucho seguramente en los módulos, que se llama Dave Ulrich. Este autor generó uno de los modelos más categóricos, más precisos, más nítidos, acerca de cuáles son los distintos roles que uno podría encontrar en la gestión de las personas en una organización. Y él, echando mano, apelando a un mapa, a una cartografía de roles, eh, construyendo una dimensión vertical donde él dice, bueno, uno puede poner en recursos humanos el foco sobre lo operacional, sobre lo concreto, lo de todos los días, o el foco en lo estratégico y en el futuro, y una dimensión horizontal que él la sitúa en una polaridad entre una orientación a los procesos y una orientación a la gente. Él arma esta matriz en donde dice que este entrecruzamiento puede generarnos la posibilidad de identificar 4 roles. Entonces él parte de la idea de que aquello que está encerrado entre los procesos y el foco operacional, uno allí puede advertir la presencia de un rol que es el rol de experto administrativo, que es algo así como la gestión del management de la infraestructura,
lo que hablábamos antes, ¿sí? Lo más rústico, si se quiere, pero lo más básico y necesario al mismo tiempo, que tiene que ver con el manejo de la dotación y cuestiones vinculadas a la liquidación de haberes y a los regímenes de vacaciones y todas aquellas cuestiones que hacen a la relación contractual entre la organización y las personas, ¿sí? Eh, Ulrich dice, si nosotros nos enfocáramos hacia la derecha y vemos el rol que está como encajonado entre el foco operacional y la gente, encontraríamos a un recursos humanos más experto en las relaciones con los empleados, una gestión del management, si se quiere, del clima laboral, ¿sí? De los medio ambiente laborales, de los niveles de satisfacción, los niveles de gratificación o los niveles de frustración que las personas tenemos en relación a nuestro vínculo con el trabajo. Y Ulrich resalta este rol como un rol que atravesó la vida de recursos humanos durante muchos años, pero que él advierte sobre la peligrosidad de afincarse mucho en este rol, porque este rol termina siendo como un rol muy paternalista, muy cuidador de la gente, muy contenedor de la gente, pero que desprende al rol de recursos humanos de las preocupaciones por el negocio. Si uno sube un escalón y ve el rol que está encajonado entre el foco estratégico y la gente, Ulrich destaca la idea de recursos humanos como agente de cambio, ¿sí? Todo aquello que vinculado a la operatoria de la gestión del management, del cambio y de la transformación, y un recursos humanos atento, enfocado y nítidamente ocupado de acompañar los procesos de cambio tecnológicos, humanos, comerciales, económicos que la organización requiere. Y él le otorga también este rol como una importancia bastante trascendente. Pero el hallazgo de Ulrich fue cuando, alrededor de hace unos 15 años más o menos, él plantea la idea de un recursos humanos, él lo plantea así, un recursos humanos que se salga del escritorio, un recursos humanos que se salga de la oficina, un recursos humanos que se salga de la pantalla de la computadora, ¿sí? Y se convierta en una suerte de socio, pero de socio activo, de socio estratégico activo. Claramente, yo les diría, un recursos humanos que se para de su asiento y comienza a caminar la organización. Empieza a caminar por la organización y comienza a entender las vicisitudes del negocio y empieza a entender los límites y los alcances de ese negocio, la potencialidad de ese negocio, que logra entender las características de la estructura de la organización, que logra comprender más a fondo y más en profundidad las categorías y los tipos culturales, el tipo de cultura organizacional que predomina en esa organización y que se ocupa también básicamente, creo que predominantemente, en desarrollar capacidades apropiadas y capacidades estratégicas adecuadas para poder operar desde el rendimiento humano hacia las exigencias y las estrategias del negocio. A eso Ulrich le llama socio estratégico, ¿sí? Socio estratégico de recursos humanos, y él en esa línea de análisis, lo que dice es que recursos humanos hoy tiene que tener el foco muy puesto en algo que él parafrasea de esta manera. Él dice, recursos humanos hoy tiene que entender cuáles son las transacciones que tiene que tercerizar y cuáles son las transformaciones que tiene que internalizar y profundizar. Entonces dice, hoy se va hacia una actividad, hacia una acción de outsourcing, en donde hay procesos que progresivamente, lentamente, van comenzando a tercerizarse. Entonces, en muchas corporaciones uno hoy observa que hay procesos de reclutamiento, de selección, de capacitación, ni que hablar de gestión administrativa, que comienzan a ser tercerizados a empresas que se dedican a la gestión de esos procesos. Y él dice que el mayor esfuerzo, el mayor foco, el mayor tiempo, la mayor inversión de tiempo, recursos humanos, debería invertirlo
en tratar de alinear la estrategia de recursos humanos con la estrategia de la organización. Ustedes saben que en general recursos humanos viene siendo pensado desde hace mucho tiempo como un área un área de staff, un área como de backup casi, ¿no? Un área de base que lo que hace es procurar prácticas y procesos que a lo sumo incrementan o optimizan el rendimiento de las personas. En la óptica de Ulrich indica que recursos humanos debiera alinearse con el desarrollo de capacidades que estén totalmente asociados con lo que la estrategia de la organización plantea. Entonces es ahí donde él dice, tercerizar lo transaccional de recursos humanos, ¿sí? E internalizar y profundizar lo transformacional. ¿Qué es lo transformacional para él? Y son básicamente el desarrollo de líderes. Él pone muchísimo empeño en esta idea de que hoy los liderazgos, los estilos de liderazgo, los modelos de liderazgo, son realmente los impulsores y los motorizadores de las estrategias de cambio y de transformación en las organizaciones. El tema de que recursos humanos se ocupe mucho más de plantear el desarrollo de la cultura organizacional y de lograr que desde los procesos de onboarding hasta los procesos de desarrollo organizacional la gente vaya internalizando y alineándose con los valores, las creencias y las presunciones de la cultura organizacional, el incentivo a la comunicación interna y a la comunicación interpersonal, esto que él denomina participación, y que ustedes en la literatura contemporánea lo van a encontrar como este, mm, políticas de seguridad psicológica, esto es el incentivo a la participación de las personas en la toma de decisiones y en la adquisición de cuotas cada vez más importantes de decisión en relación a sus tareas. Es decir, hablándolo mal y pronto, el pasaje del viejo trabajador obediente a un trabajador más autónomo y empoderado, dice Ulrich. La idea de no improvisar y planificar concretamente el trabajo de las personas, definiendo procesos, definiendo roles, definiendo enfoques de trabajo, y este fuerte empeño que él pone en entender lo transformacional como el desarrollo del talento, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un minutito sobre eso, la gestión del compromiso, el engagement. Digo, esta debe ser una de las mayores preocupaciones que hoy que tienen las organizaciones, dado que hay una especie de pérdida progresiva de los niveles de fidelidad y de lealtad de la gente hacia las organizaciones, y hay una mayor preocupación por parte de las organizaciones de entender este fenómeno de pérdida de la incondicionalidad de la lealtad y trabajar mucho fuertemente sobre lo que hoy se llama marca empleadora o propuesta de valor para el empleado. ¿Sí? Digamos, dos elementos fundamentales a la hora de atraer, desarrollar y preservar talentos dentro de la organización. La gestión de desempeño, obviamente, como eje vector principal de la vida de la organización, y algo que también a él le preocupa desde lo transformacional, que es, él dice, el empeño que tiene que poner recursos humanos en desarrollar sinergias en lo que son las relaciones interfuncionales. Nosotros venimos de viejos modelos clásicos, viejos modelos históricos, en los cuales las organizaciones funcionaban atomizadas, funcionaban fragmentadas, con áreas que parecía que eran una empresa en sí misma y con poco intervínculo entre un área y otra. Ulrich dice que las organizaciones hoy debieran pensarse ya no como pirámides jerárquicas, sino como redes donde poder estimular la calidad de las relaciones interfuncionales. Dicho esto, Ulrich se dedica a pensar en esto de el desarrollo de talento. El talento es un concepto bastante
difuso todavía, pero todos sabemos que el talento tiene que ver con la presencia de capacidades distintas, capacidades diferentes, capacidades inimitables, capacidades que tienen que ver con el alcance de resultados tal vez superlativos en el orden del rendimiento y en el orden de los resultados generales que un profesional puede obtener. Y él abona un poco la teoría de que el talento hay que buscarlo por el lado de el entrecruzamiento que hay entre desempeño y potencial. Y bueno, sobre esa línea él trabaja mucho. Hay inclusive herramientas muy interesantes que vamos a ver en el programa y en los módulos, que es el pool de talentos, una especie de mapeo de talento humano basado en desempeño y en potencial, que es una herramienta privilegiada para poder identificar y desarrollar talento. Dentro de ese contexto, Ulrich dice que entonces la propuesta de valor de recursos humanos al negocio interno de la organización y como arquitectura de la organización interna de recursos humanos, como que hay varios roles posibles, como veíamos antes, pero hay varios roles ya con mayor nivel de especificidad. Entonces él dice, el área de servicios compartidos, ¿no es cierto? El área de servicios transaccionales debe seguir existiendo, tercerizado o no. El rol de los especialistas en recursos humanos debe seguir existiendo, tercerizado o no. Entonces él dice, debe haber recursos humanos especialistas en capacitación, expertos en desarrollo, especialistas en análisis de potencial. Pero él es allí donde a partir del cambio que le da a la estrategia de roles y con esta idea de la aparición del rol de socio estratégico, es donde él desarrolla la idea de un rol novedoso, un rol original, un rol que vino a cambiar un poco la fisonomía de las organizaciones y que vino a patear el tablero de lo conocido, de lo usual, de lo clásico de las organizaciones, que es el rol del HR Business Partner, ¿sí? Es, digamos, el representante de recursos humanos en la mesa del negocio, empezó a decir él. ¿Cómo se fue desarrollando este rol? Un rol que, por supuesto, eh, acompaña aquello que hoy se denomina la experiencia del empleado. Ulrich sostiene mucho la idea de que hoy la gente no busca empleo, sino que busca experiencias, atravesar experiencias distintas. Eso explica la transitoriedad de la permanencia de la gente en las organizaciones, pero él dice que este rol es un rol que debiera acompañar con mucha cercanía y con mucha proximidad todos y cada uno de los ciclos y de las etapas por las que atraviesa un trabajador en su recorrido, en su carrera profesional por la organización, ¿sí? Entonces ahí aparece la idea del HR Business Partner, eh, que dice que él lo concibe como un rol en recursos humanos que afronta, ¿sí?, quizás los desafíos más desafiantes, más apremiantes, ¿no? Eh, y que para ello, digamos, para instalar este rol, que ahora vamos a desplegar de qué se trata, hay que un poco que superar la vieja visión clásica de un recursos humanos pegado a los aspectos accionales del rol, y que el gran salto que recursos humanos puede dar es virar, ¿sí?, bifurcarse hacia una organización de consultoría interna efectiva. Entonces él asimila la idea del HRBP, del Business Partner de Recursos Humanos, a la idea de un consultor interno que opera, ¿sí?, con mucho nivel de proximidad, mucho nivel de cercanía a las áreas del negocio, que de cierta forma Ulrich usa muchas veces metáforas provenientes de la antropología, donde él dice, ¿qué hace un antropólogo? Y un antropólogo es aquel profesional que se va temporariamente a vivir a una comunidad para lograr entender
los hábitos, los comportamientos, el lenguaje, el idioma, las tradiciones de esa comunidad. ¿Está bien? El método que usan los antropólogos es el método etnográfico. Esto es el ir a conocer de primera mano, cuerpo a cuerpo, directamente, la vida de esa comunidad. Ulrich usa esa metáfora y dice, un consultor interno, que es así como lo vamos a empezar a llamar al HRBP, ¿no? Un consultor interno, que aborda las cuestiones estratégicas del área de negocio que le toca, en el cual le toca operar. Entonces, el rol de HRBP, imagínenselo de esta manera. Un analista de recursos humanos que, vuelvo a repetir, se para, sale de su escritorio, sale de su oficina y empieza a caminar la organización, y la estrategia y la planificación de los HRBP lo lleva a ese analista de recursos humanos a operar sobre, supónganse en una planta industrial, en un área de producción, de mantenimiento y de logística. ¿Sí? Entonces, ese HRBP, ese profesional de recursos humanos, es el que va a trasladarse físicamente a ese lugar, y donde, imagínense, su oficina o su computadora o su espacio físico está adentro de la planta, no está en el área central, no está en las oficinas centrales de la organización donde opera recursos humanos, sino que es alguien que se va a vivir a la planta. Entonces empieza como a operar desde una lógica de interlocución constante, permanente, con los líderes de estos procesos. Si fuese así el ejemplo, ¿no? Si fuese un experto en recursos humanos que va a trabajar en un área de producción, por ejemplo. ¿Qué hace un HRBP ahí? Bueno, toma contacto con su líder, con el líder del área de producción, ¿sí? Se transforma en un interlocutor válido, ¿sí? de ese gerente de producción. Interactúa con el gerente de la planta, empieza a entender los problemas, las dificultades, los desafíos, los retos que esa área tiene. Empieza a internarse en la relación que pueda haber entre un problema productivo y un problema de seguridad en la planta. Empieza a entender cómo los temas de calidad, los temas de sustentabilidad son problemas que muchas veces desvelan a los líderes de la organización. Pero la idea es que este HRBP es un rol de recursos humanos con extrema cercanía a las demandas y a las problemáticas de sus clientes internos. Ustedes dirán, pero ¿cómo hace un HRBP para moverse muchas veces en corporaciones que tienen hasta más de 2.000 personas? Miren, les pongo un ejemplo. Yo ayer estuve trabajando en una empresa, es una empresa de una cerealera, una productora de cereales acá en Argentina, que tiene instalado en toda la geografía nacional 15 plantas industriales. Ellos tuvieron que armar, y los capitales de esta empresa son brasileros. Siguiendo el modelo que traía Brasil, ellos lo que hacen es montar desde hace 5 años una estructura de HRBP donde hay un HRBP por planta. Es decir, hay un representante de recursos humanos en cada una de las plantas industriales. Y ese representante de recursos humanos, ¿sí? Se relaciona y genera interlocución, y genera confianza, y genera procesos de trabajo, enfoques comunes de trabajo con los gerentes de planta y con cada uno de los jefes de los distintos procesos de la planta. Pero esa persona, les vuelvo a repetir, no trabaja físicamente en la sede central que está en otro lugar. Esa persona trabaja en la planta. A ustedes podrían preguntarse a quién le reporta, porque esta es una gran pregunta siempre, ¿no? Ulrich fue desarrollando el rol, el modelo de rol de HRBP, y él dijo que hoy por hoy hay distintas maneras de situarse en ese rol. Uno es como el director de recursos humanos sentado en la mesa de dirección.
sentado con el gerente comercial, sentado con el gerente de producción, sentado con el gerente de finanzas, ¿sí? En la mesa chica del gerente general como una pieza clave para trabajar sobre la estrategia del negocio, pero desde la perspectiva del desarrollo de capacidades, las capacidades humanas requeridas para ese negocio, pero en igualdad de condiciones, con capacidad de toma de decisiones, con protagonismo y con un amplio nivel de participación en las decisiones de esa mesa chica. No es un jugador de segunda, es un jugador de la liga más grande, sentado al lado de personas que ya son sus colegas en el comité de dirección, ¿sí? Otra posibilidad, dice él, es como gerente de recursos humanos funcionando como un partner de la dirección. Entonces acá es lo que hablábamos antes, ¿no? Alguien que tiene una función no tan protagónica, pero que funciona como un asesor, funciona como un consultor, pero de la dirección de la compañía, ¿sí? Siempre hablando en términos de funcionarios, de personas que ocupan niveles jerárquicos. Si bajamos un poco el nivel de complejidad, Ulrich dice, vemos profesionales de recursos humanos que son partner de una o más áreas de la organización. Y son partners que entran y salen. Entran y salen quiere decir que le reportan tanto a recursos humanos como le reportan al área de la cual son HRVP. ¿Sí? Un HRVP que puede reportarle al gerente de una planta industrial, pero que le reporta al mismo tiempo a su gerente de recursos humanos. Ulrich dice que bajando esa escala de complejidad uno puede encontrar un profesional de recursos humanos, consultor interno de una o más áreas, ¿sí? Y está incluido dentro del esquema del área y le reporta exclusivamente al responsable de esa área. Les ponía el ejemplo de la empresa en la que estuve ayer. Alguien que trabaja en una planta y le reporta directamente al gerente de la planta. ¿Sí? Y la otra posibilidad que es súper interesante y de la cual yo vengo formando parte en algunas experiencias, es el profesional de recursos humanos como ocupando el rol de HRVP, pero bajo la forma de consultor externo de una o más áreas. Yo estuve trabajando durante 3 años en una empresa de tecnología hasta el año 2023, más o menos, en donde yo y un colega operábamos en esa empresa de tecnología como consultores externos que le reportábamos a recursos humanos, pero no formábamos parte de la planta de la empresa y teníamos como inclusive la discrecionalidad de tener actividad profesional por fuera de esa empresa. No éramos exclusivos de esa empresa, sino que hasta éramos HRVP de varias empresas y donde trabajábamos en algunas áreas en particular, ¿sí? En esta empresa en particular yo trabajaba con las áreas más duras, con el área de administración, con el área de finanzas y con el área comercial. Y yo era echar VP de esas 3 áreas. Y mi tarea era ¿cuál? Y era, de nuevo, eh, erigirme como interlocutor de los líderes de cada área, hacer diagnósticos y radiografías muy concretas acerca de cuáles eran las dificultades y los desafíos de esa área, trabajar con los equipos y trabajar con las personas, promover la generación de mucha información que después le sirviera a los líderes de cada área para poder optimizar y para poder mejorar el trabajo con sus equipos. Entonces, a esta altura, yo diría que el rol del HRVP como consultor interno nos mostraría una figura profesional de alguien que crea capacidades en el cliente interno, en el área en la que le toca trabajar, le ayuda a comprender cuáles son sus necesidades y, por supuesto, le ayuda a optimizar sus procesos, ¿sí? Diseña intervenciones de ayuda, de asistencia, de asesoramiento en procesos de cambio planificado al interior de cada área, utiliza en forma estratégica los recursos del Departamento de Recursos Humanos para generar respuestas a las necesidades de la organización. Un HRVP puede detectar
necesidades de capacitación, necesidades de desarrollo, necesidades de planeamiento de la sucesión del líder. Y el HRBP no trabaja solo, se vale, porque a sus espaldas está un área a la que no deja nunca de pertenecer, que es el área de recursos humanos, quien le provee de especialistas en capacitación, desarrollo, etcétera, para poder dar respuesta a las necesidades de esa área. Diseña sistemas, las soluciones son siempre customizadas, digo, son soluciones a medida para las características de esa área. Y acá vienen como dos puntos que son como muy controversiales, ¿no? Los distintos enfoques sobre el rol de HRBP dicen, el HRBP no le teme al poder y entiende cómo conversar con él. Uno diría, ¿quién es el poder? Y el poder puede ser la dirección de la compañía, el poder puede ser el gerente de la planta, donde yo soy HRBP, el poder puede ser mi gerente de recursos humanos, el poder pueden ser hasta los accionistas de la compañía, ¿sí? Pero ¿por qué dice no le teme al poder? En general, cuando nosotros entrenamos HRBP, coachamos HRBP, decimos, lo que se espera de un HRBP es pensamiento crítico. Es un profesional que no hable de aquellas cosas que la organización quiere hablar, sino que opera sobre aquellas cosas que incomodan a la organización. Sí, yo trabajo mucho en industrias, entonces a veces me encuentro con esta cuestión de cómo una planta industrial exacerba su interés por los procesos de producción y desestima la importancia de la seguridad, de la calidad y de la sustentabilidad. Entonces digo, un HRBP podría hablar el lenguaje cultural de la organización y decir, lo más importante es producir, lo demás es todo subsidiario, o puede decir, gente, cuidado, porque con el afán de producir cada vez más, ponemos en riesgo, por desestimarlo, la importancia de la seguridad, de la calidad y de la sustentabilidad. Entonces, es una persona que se espera de él un nivel de criticidad en sus juicios y en sus opiniones y en sus diagnósticos muy grande. Pero para ello tiene que tener otras características que son estas de un profesional que se sale de la superficie de la organización y se introduce de algún modo en las catacumbas, ¿no? En los subsuelos de la organización y que explora, eh, observa, indaga, pregunta, conversa, conoce, entiende y a partir de entender elabora un diagnóstico sobre cuál es la dificultad que está encontrando y cómo se puede resolver. ¿Sí? Entonces, medio para cerrar, yo diría, siguiendo este modelo, dependiendo de la situación, un HRBP puede ser un observador. Puede ser alguien que observa, toma nota y levanta información. Puede ser un facilitador. Por ejemplo, puede ser un facilitador de procesos de cambio al interior de un área. Puede ser un investigador, alguien que no se limita a observar, sino que observa y analiza la información que está obteniendo. ¿Sí? Puede ser un mediador adentro de una dinámica organizacional conflictiva. Puede ser una persona que opere sobre el conflicto entre dos áreas, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser un consultor, esto es, el consultor es el resumen de los cuatro roles anteriores, ¿no? El que entiende integralmente el problema del área o las dificultades y desafíos del área y trabaja integralmente en intervenciones profesionales de distinta índole. Puede ser un educador, puede ser alguien que trabaje, por ejemplo, con un líder de procesos, un líder de área, en el desarrollo de su rol. ¿Sí? Puede ser un experto. En una de esas, digo, si bien el HRBP es un generalista, puede ser un experto en desempeño, por ejemplo, que asesore al área en la cual está trabajando en cómo instalar
con el mayor nivel de calidad posible un proceso de gestión de desempeño, por ejemplo. Y a veces hasta se hace cargo de un proceso. A veces se pone al hombro la responsabilidad de algún proceso en particular. Yo lo que digo es, nosotros en recursos humanos no podemos hacer futurología, no podemos tener tanta capacidad predictiva como querríamos tener. Y la pregunta que nos hacemos hoy no es sobre el futuro del trabajo, sino sobre el presente del futuro del trabajo. Y en el presente del futuro del trabajo están la aparición de roles como el del HRBP, que intenta maximizar, que intenta optimizar algo que es una verdad de perogrullo, una verdad obvia, pero que algunas corporaciones no alcanzan a entender, es que la ventaja competitiva de una organización está en la gente, está en lo humano, y en cómo lo humano después intrincadamente se asocia a lo técnico, y cómo lo humano se asocia a lo técnico y se asocia a lo normativo, y allí aparece esa coexistencia de distintos factores de la organización, pero donde el humano no deja de tener el liderazgo. El HRBP lo que hace es acercar, en todo caso, la palabra, las preocupaciones, las expectativas, las preferencias y los intereses de la gente a la dirección de la compañía, con lo cual hay un verdadero intento de transformar al HRBP en una especie de conector entre los liderazgos de la compañía, quienes diseñan la estrategia, y aquellos sectores funcionales operativos que muchas veces suelen no tener ni voz, ni palabra, ni protagonismo, ¿no? Así que bueno, les agradezco el tiempo que me han dispensado para hacer un recorrido muy rápido sobre el rol, la introducción que yo necesité hacer para entender por qué surge este rol, ¿sí? Por qué las organizaciones comienzan a adoptarlo. Y creo que tenemos, Adriana, algunos minutos para responder algunas preguntas, ¿no es cierto? Muchas gracias, Claudio, por compartir su conocimiento y experiencias. Y en este momento, pues, abrimos nuestro espacio de preguntas y respuestas. Me han enviado algunas directamente, voy a leerlas. ¿El rol del business partner puede asimilarse al de un consultor interno? Sí, es lo que yo venía trabajando, ¿sí? El business partner no es un asistente, no es un típico analista de recursos humanos, es un profesional con una calificación laboral superior, que tiene conocimientos de ciencias sociales y al mismo tiempo conocimientos técnicos. Digamos, reúne estas dos condiciones para poder ser consultor interno. Conocer del negocio, conocer los aspectos más profundos del negocio, y al mismo tiempo conocer la dinámica que plantean las personas en el trabajo sobre ese negocio. Con lo cual, la idea de consultor interno es justamente esa, ¿no? El ensamble entre capacidades técnicas, capacidades de comprensión del negocio y capacidades humanas. Gracias, Claudio. Tengo aquí otra inquietud. El rol del business partner consiste en asesorar y orientar a los líderes de las unidades de negocio. ¿Funciona como un coach? Si ustedes se acuerdan de este gráfico que yo les mostré, sí, la idea es que en muchas oportunidades quienes lideran procesos son profesionales con una naturaleza muy técnica y no han podido todavía desarrollar habilidades o skills que tengan que ver con lo interpersonal o con lo relacional o con lo vincular, de manera que muchas veces el business partner actúa como un acompañante, ¿sí? en el desarrollo de esas habilidades y de esos skills que muchas veces
los líderes no tienen. Ustedes saben que a muchos jefes, muchos gerentes, la palabra liderazgo les queda grande. Y por una cuestión de uniformización o de uniformidad, se denomina a todo aquel que tenga poder jerárquico se lo denomina líder. Pero en realidad, bueno, el HRVP sabe que esto no es así. Ayer hablaba con un HRVP sobre este tema y cómo poder generar las conversaciones necesarias con un gerente sin liderazgo para que logre ingresar a un proceso de desarrollo de estos skills. Por lo tanto, sí, un HRVP muchas veces puede funcionar como un coach. Gracias, Claudio. Aquí nos están escribiendo en el chat. Susana pregunta, ¿el business partner debe ser mediador? ¿Eso implica escuchar ambas partes del conflicto? Sin duda, sí, sin ninguna duda. No solamente escuchar a las dos partes, sino básicamente mantener una posición de neutralidad frente a los intereses y a las posiciones antagónicas de ambas partes. Digo, la neutralidad profesional y la asepsia profesional, ¿no? La capacidad de no involucramiento emocional con una de las dos partes es un rasgo muy importante de un business partner en un rol donde opera sobre un conflicto, por ejemplo, entre dos áreas. Entonces hay como medidas higiénicas, medidas preventivas que tienen que ver con esto de no involucrarse con las partes, sino involucrarse con el problema que distancia a las partes. ¿Sí? En donde allí hay una distancia óptima entre lo que representan las dos partes y el problema que están atravesando ambas partes. Por lo tanto, sí, el rol de mediador entraña el conocimiento de los intereses de ambos, atender a cómo se posicionan ambos en un mismo problema y cuáles son las diferencias que los distancian y la neutralidad. Yo pongo mucho el acento ahí. Gracias, Claudio. Antes de continuar con otras preguntas, de pronto Claudio pudiera quitar la presentación. Bueno. Gracias. Vamos con otra inquietud. ¿El business partner debe cumplir algún perfil de liderazgo? Esperen un poquito que estoy tratando de... Yo ya me salí de la presentación, Adriana. Sí. Todavía no. Sí, sí. No, todavía la vemos. Sí, todavía la vemos. Creo que ahora deberían dejar de Ahí verlo, sí, ¿no? ahí sí. Sí. Muy bien, excelente. Y me ven a mí también y me escuchan. Bien, la Sí. pregunta era si el business partner debiera reunir condiciones de liderazgo. Si por liderazgo se entiende la capacidad de influir sobre otros, si por liderazgo se entiende la capacidad de entender empáticamente las dificultades de otros, si por liderazgo se entendiera la capacidad de inspirar políticas o estrategias o acciones, yo creo que sí, el business partner tiene necesariamente que desarrollar alguna capacidad de liderazgo, siempre en términos de influencia, no porque tenga que tener el uso de algún poder jerárquico que no lo tiene, sino la capacidad de influir y de convencer y de persuadir a otros, por supuesto, desde el marco de referencia de un buen diagnóstico, ¿no? No se olviden que el business partner opera siempre en sus intervenciones profesionales al interior de una unidad de negocio con buenos diagnósticos, que son los que permiten después tomar buenas decisiones o asesorar con rigurosidad al cliente interno, ¿no?
Aquí tenemos una inquietud, pregunta de alguien más. ¿Por qué en el sector público no se ve con mayor relevancia el trabajo de talento humano? Bueno, esa pregunta es muy complicada, no porque no la pueda responder, pero es complicada. Yo no conozco tanto la realidad del Ecuador, pero sí conozco la de la Argentina y he trabajado en muchísimos organismos públicos. Eh, y voy a decir esto y me hago cargo de lo que digo. El organismo público, por lo menos en la Argentina, son organismos, son entidades que prestan servicios al ciudadano, pero que tienen una fuerte impronta político-partidaria en la Argentina. Quiere decir que las direcciones de los organismos públicos son representativas de los gobiernos de turno. Por lo tanto, el interés de los funcionarios que conducen esos organismos responde a intereses políticos. Con lo cual, todo aquello vinculado al desarrollo de las personas son posiciones son posiciones desestimadas. Las áreas de recursos humanos, por lo menos en los organismos públicos en la Argentina, tienen una baja intensidad de influencia, una baja intensidad operacional y se limitan a procesos básicos. Capacitar técnicamente, eventualmente desarrollar personas, pero no hay una preocupación sobre el talento. En Argentina, por lo menos, los organismos públicos expulsan talento, no atraen, por las características estas que yo mencioné recién. Pero por eso digo a quien preguntó, no conozco si la realidad del Ecuador es similar a esta. Lo público va de la mano de lo político. Lo político va de la mano de la gobernanza, de los gobiernos. Entonces, la diferencia con una entidad privada, una entidad productiva, es que el objetivo, el propósito no es lucrativo, no es rentable. El objetivo debiera ser mejorar la calidad de servicio al ciudadano. Pero muchas veces la política destiñe y enrarece esa idea y se dedica a la política. Con lo cual el concepto de talento no tiene mucha cabida allí. Por cuestiones de tiempo, vamos a leer la última pregunta. David nos consulta, ¿cómo se integra el rol del business partner a las pymes sin tanta trayectoria productiva? Claro, bueno, yo estoy trabajando hoy en 2 pymes de menos de 100 trabajadores que tienen, mira, que empezaron no teniendo áreas de recursos humanos. Evolutivamente pasaron a tener áreas de recursos humanos, una persona, un jefe o un analista o un coordinador, y luego lo evolutivo de la organización y el conocimiento de las necesidades de progresar y de madurar y de desarrollarse como empresa, los llevó a adoptar en estas 2 compañías el rol de business partner. Es decir, yo tuve que ver con la instalación de ese rol en esas 2 compañías, pero fue a partir de la comprensión de que ese analista de recursos humanos no servía detrás de un escritorio, escribiendo detrás de la pantalla de una computadora, sino que era mucho más útil yendo al campo, yendo a ver a la gente que planta, que cultiva, que cosecha. Se trata de 2 emprendimientos agropecuarios que en algún momento necesita pasar por las áreas de administración para ver qué dificultades puede haber en esas áreas, que muchas veces tienes que hasta tomar contacto con los proveedores que le proveen de insumos a la pyme. Entonces digo, es un campo profesional para el profesional de recursos humanos muy interesante el empezar a incursionar en el negocio pyme, ¿sí? Pero con características distintas. Es como una especie de llanero solitario, ¿no? Es una persona que en la medida en que la organización después madura y progresa y crece, el área de recursos humanos comienza a complejizarse un poquito más, con más personas, pero donde el rol ya está instalado. Entonces yo lo que hice fue trabajar con el dueño, con los dueños de las empresas en la instalación del rol.
que hoy ya está funcionando. Pero es posible. Gracias. Gracias, Claudio. En nombre de la Universidad Ecotec y de la Unidad de Desarrollo Profesional y Consultoría, queremos agradecer profundamente a Claudio Alonso por su valiosa intervención y por inspirarnos con sus ideas y reflexiones. También gracias a cada uno de ustedes por su participación activa y esperamos que esta experiencia haya sido enriquecedora y que los conocimientos compartidos les sirvan para potenciar su rol como agentes de cambio en sus organizaciones. Bien, para cerrar este espacio, cedo la palabra a Caridad Arosemena, directora de la Unidad de Desarrollo Profesional y Consultoría, quien compartirá unas palabras finales con nosotros. Bueno, terminamos. Como siempre, Claudio, muy agradecida. Me encanta presentarte a las áreas de recursos humanos. Porque siento pues que son mis colegas, la gente, me siento de corazón del área de recursos humanos y siento que tus charlas y tus cursos elevan el pensamiento de las personas de recursos humanos, ¿no? Nunca te quedas en la superficie, fomentamos el pensamiento crítico, la reflexión profunda y por eso yo quiero compartirles a todos los que hasta este momento están aquí, que son alrededor de 46 personas que todavía están presentes, que vamos a tener este programa de la certificación en gestión del talento, que va a tener 2 módulos con Claudio, el de liderazgo estratégico y el de socio estratégico. Y también van a poder tener la oportunidad de ver el módulo de inteligencia artificial aplicada a los recursos humanos y el módulo de People Analytics. Entonces, los que estuvieran interesados, si quieren el QR, le pueden tomar ahí una imagen y comunicarse con nosotros si desean. Muchas gracias a todos por haber estado y muchas gracias, Claudio. Seguimos en contacto. No, gracias a todos, que tengan buenas noches. Y ahora a dormir, que allá es tardísimo. Gracias. Chao, gracias. Ok, chao, chao.